El viejo libro de cuentas sobre la mesa de la cocina le recordaba a Mara Whitlock que ahora era viuda. Antes de comenzar esta aventura, no olvides darle a me gusta al video y dejarnos saber en los comentarios desde dónde lo estás viendo. Y la tierra cuarteada más allá de su ventana le repetía, con una crudeza dolorosa, que quizá había sido una ingenua al creer que aún podía sostener aquella vida. Pero la ley, encarnada en Marshall Vance Thorne, insistía en que estaba ocupando un lugar que, según él, ya no le pertenecía. En el territorio de Nuevo México, el viento no susurraba, robaba. Le había arrebatado a su marido, le había arrancado la esperanza, y aquella tarde había arrastrado algo impensable hasta el muro de su granero. Lo encontró cuando el sol se desangraba detrás de las mesetas. Una figura pequeña, temblorosa, un cercito del pueblo, inmóvil como una piedra. Mara entendió que debía elegir entre obedecer la ley de los hombres o la ley del corazón, aquella que creía seca desde hacía tiempo. Para la medianoche, su decisión recibiría respuesta desde el valle, no en palabras, sino en el estruendo grave de tambores antiguos. El viento era un ladrón constante en Red Rock Valley. Bajaba desde los laberintos rocosos con filo de navaja, raspando la tierra, levantando pintura de las vigas del pequeño rancho de Mara, y llevándose lo poco de suelo fértil que quedaba. Era una presencia terca, casi maliciosa, recordándole que sobrevivir allí no era un derecho, sino una negociación feroz de cada día. Mara permanecía en su porche torcido, aferrada a un poste con tanta fuerza que los nudillos se le habían puesto blancos, mientras con la otra mano sujetaba un chal delgado contra el cuello de su vestido gastado. Era una mujer moldeada por el mismo paisaje áspero que la rodeaba. El cabello, del color del lino seco, lo llevaba recogido en un moño tirante. Los ojos, de un gris pálido, mostraban esa mirada cansada de quien ha esperado demasiado sin recibir nada bueno del horizonte. Su esposo, Amos Whitlock, había creído que este valle tenía promesa. Había visto el hilo del arroyo, el amparo de los cañones y el rojo intenso de la tierra, y lo había llamado hogar. Compró aquellas tierras baratas a un tal Sullivan, que huía sin mirar atrás. Ahora, Mara entendía por qué. Amos apenas duró 2 años, lo suficiente para levantar la casita de adobe y madera, y un granero que ya empezaba a vencerse hacia el oeste. Una serpiente cascabel se lo llevó 6 meses atrás. Una muerte rápida y cruel que la dejó con 30 acres imposibles de trabajar, un viejo mulo que no podía vender, y un silencio tan hondo que parecía tener peso. El pueblo más cercano, Red Rock Creek, no era más que unas cuantas construcciones de adobe, una tienda regentada por el tacaño Jed Patterson, un salón y la oficina del Marshall. Los colonos vivían unidos por un mismo temor silencioso, temor a la tierra, temor a los apaches del sur, y una desconfianza amarga hacia The Mesa Folk, los pueblos que vivían en las alturas de San Jerónimo, a unas 12 millas. Ellos se mantenían apartados, sombras entre los riscos, pero su presencia pesaba. Eran los primeros habitantes, y los colonos, aunque no lo admitieran, sabían en el fondo que eran los intrusos. Marshall Vance Thorne mantenía la paz con puño de hierro. Era alto, rígido por años de caballería, con un rostro curtido como cuero viejo. Su odio hacia los de San Jerónimo era frío y venenoso. Les llamaba salvajes, descarriados, y sostenía una ley no escrita: no mezclarse, no comerciar, no ayudar. Al que acogiera a uno, lo marcaba como traidor a los suyos. Aquella tarde, el polvo era tan denso que el aire se volvía ocre y espeso. El sol parecía una mancha enferma en el horizonte. Mara había pasado el día reparando un tramo de cerca derribado por el viento. Tenía las manos agrietadas y sangrando dentro de los viejos guantes de Amos. Estaba revisando el cerrojo del gallinero, donde 6 gallinas se refugiaban en silencio, cuando lo sintió. No fue un ruido. Fue la ausencia de ruido. El viento, que llevaba horas aullando como un espíritu, se detuvo de golpe, como si respirara hondo. En ese vacío,
Un escalofrío le recorrió la nuca. Una corazonada. No estaba sola. Miró el patio con cautela. El mulo Dusthoof seguía encerrado en su establo. La puerta del granero bien asegurada. Todo parecía en su sitio. Se reprendió a sí misma. Tanta soledad la estaba volviendo nerviosa. Dio media vuelta para volver al calor pobre de su cocina cuando algo llamó su atención en el lateral del granero. Una sombra. Pequeña. Acurrucada entre el tonel de agua y la pared de adobe, queriendo confundirse con la tierra. El corazón de Mara latió con fuerza desbordada. Pensó primero en un coyote o un puma empujado por la tormenta. Agarró el pesado sartén de hierro que había dejado junto al lavadero. «¿Quién anda ahí?», gritó, aunque el viento le arrancó la voz. La figura se estremeció. Era humana. Bajó del porche, dejando que el polvo le arañara el rostro. Levantó el sartén como si fuera un arma. «He dicho quién eres. Tengo una escopeta adentro y no dudaré en usarla». La sombra no respondió. Solo se pegó más al muro. Mara se acercó. Sus botas crujían sobre la grava. La luz moribunda reveló no a un hombre, sino a una niña. No tendría más de 7 u 8 años. Su cabello negro azabache caía en mechones sucios, lleno de espinas. Llevaba un vestido sencillo, de algodón tejido, antaño blanco, ahora del color de la tierra. Sus pies estaban descalzos. Los mocasines se habían roto hasta desaparecer. Temblaba con un estremecimiento profundo, como de frío metido en los huesos. Era una niña del pueblo. Mara se detuvo. Todas las advertencias del Marshal, los prejuicios del pueblo, el miedo que flotaba en el aire. Todo eso le apretó el estómago. Aquel hallazgo traería problemas. Problemas capaces de costarle el rancho. Marshal Vance Thorne podía acusarla de provocar a los de la mesa, de ser una simpatizante, y con eso bastaba para buscar algún hueco en la ley y expulsarla de las tierras que habían sido de Amos Whitlock. «No puedes quedarte aquí», dijo Mara Whitlock con la voz dura. «Tienes que marcharte. Vamos, corre». «Vuelve a la mesa». La niña levantó la cara. Tenía el rostro manchado de tierra, pero los ojos, enormes, negros, profundos como un pozo sin fondo, tan llenos de miedo que dejaron a Mara sin aliento. No había desafío en su mirada. Era puro terror. Abrió la boca para responder, pero de ella solo salió un sonido áspero, seco. En su mano aferraba algo pequeño, un trocito de madera. El viento volvió a rugir, lanzándoles otra ráfaga de arena. «Dios mío, perdóname», murmuró Mara. Los cálculos, el riesgo, la ley, el temor a Thorne. Todo se desvaneció de golpe ante la simple imagen de aquella criatura temblando como una hoja. Amos había sido un buen hombre. Él jamás habría dejado morir ni a un perro bajo una tormenta así. «Está bien», dijo Mara, dejando caer el sartén de hierro con un golpe metálico. La niña se encogió, sobresaltada. «Está bien. No voy a hacerte daño», añadió, agachándose despacio. «Soy Mara. Esta es mi casa. Está celada». Le tendió la mano. La pequeña retrocedió, pegando la espalda contra la pared de adobe. «Tranquila», susurró Mara con más suavidad. «La tormenta es fuerte. Entra conmigo, solo hasta que pase el viento». «Vamos». Retrocedió despacio y abrió la puerta de la cocina. El rectángulo cálido de luz amarilla parecía el único refugio en el mundo. Mara inclinó la cabeza, invitándola. Durante un minuto largo y angustioso, la niña no se movió. Mara pensó que quizá preferiría dejar que la tormenta la arrastrara. Pero al fin, con un movimiento tambaleante, la criatura se despegó del muro. Caminó vacilando, casi sin fuerzas. Cruzó el patio como un fantasma y desapareció dentro de la luz. Mara recogió el sartén, cerró la puerta y bajó la tranca pesada. El viento bramaba afuera, pero dentro, en aquella cocina estrecha, el silencio era aún más fuerte. La niña quedó allí, empapada, goteando sobre la alfombra vieja,
tiritando tanto que los dientes le castañeteaban. Los labios se le habían puesto morados. «Siéntate», ordenó Mara, señalando el pequeño taburete junto al fogón. La niña obedeció al instante, dejándose caer. Mara tomó la manta de lana gruesa de su propia cama, uno de los pocos lujos que le quedaban, y la envolvió bien alrededor de los hombros delgada criatura. La mano pequeña seguía aferrando el objeto de madera. Mara le abrió los dedos con cuidado. Era un pajarito tallado, un gorrión o quizá un halcón, suavizado por muchas horas de ser sostenido. «Es precioso», murmuró. Los ojos de la niña parpadearon. Su cabeza se inclinó hacia un lado. Estaba enferma. No era solo el frío. Mara tocó su frente. Ardía. «¡Santo Dios!», susurró, mirando a aquella desconocida febril que acababa de encerrar en su casa. «¿Qué he hecho?». La vivienda solo tenía 2 cuartos, la cocina con el espacio de estar y el dormitorio de Mara. No había lugar para esconder secretos. Observó a la niña, que ya se deslizaba entre la fiebre y el sueño, envuelta en la manta junto al fuego débil. La respiración era superficial, irregular. Instinto puro tomó el control. Mara apagó cualquier pensamiento de consecuencias y se enfocó solo en el ahora. Alimentó el fuego con troncos de piñón hasta que el hogar volvió a chisporrotear. Llenó una palangana con agua del pozo y con un trapo limpio empezó a lavar con suavidad la mugre del rostro y los brazos de la niña. Estaba flaquísima. Se le marcaban las costillas. Aún así, su suciedad era de camino, no de abandono. Mientras trabajaba, habló en voz baja, casi para sí misma. «Has venido desde muy lejos, ¿verdad? Muy, muy lejos. Esos mocasines, ya no queda nada de ellos. Has estado corriendo». Los ojos de la pequeña se abrieron un instante. Brillaban con lucidez pasajera, como si examinara la cocina, las ollas apiladas, la escopeta colgada sobre la puerta. «¿Agua?», susurró. La voz era un hilo débil. «Claro que sí», dijo Mara, sirviendo agua en un vaso de lata y acercándolo a sus labios. La niña bebió con ansiedad, aferrándose al vaso con ambas manos. Cuando terminó, se dejó caer de nuevo en la manta. «¿Cómo te llamas?», preguntó Mara con dulzura. La niña la miró con cautela. No respondió. «Yo soy Mara Whitlock», añadió suavemente. «Esta fue la casa de mi esposo, Amos». La mirada de la niña siguió el gesto hacia la silla vacía y luego volvió, rápida, a Mara. Parecía comprender el peso de aquel pasado. «Aquí estás a salvo», dijo Mara, sorprendiéndose a sí misma al sentir que lo decía con verdad. «Al menos esta noche, hasta que pase la tormenta y te baje la fiebre». Un golpe seco retumbó desde el porche. Ambas saltaron del susto. No era el viento, era un puño contra la puerta. «Mara, Mara Whitlock. ¿Mara Whitlock? ¿Estás ahí dentro?». La sangre de Mara se heló. Reconocía aquella voz sin necesidad de pensarlo. Hester Masters, su vecina más cercana, si es que 2 millas podían llamarse cerca. Hester era una mujer sola, reseca por los años, cuya única diversión era juntar chismes y entregárselos a Marshall Vance Thorne como si fueran ofrendas. «Ni un sonido», susurró Mara a la niña, con una dureza que no admitía réplica. Los ojos de la pequeña se abrieron de par en par. Asintió y subió la manta hasta la barbilla. Mara fue hacia la puerta. «Un momento, Hester. El viento está terrible». Respiró hondo. Compuso en su rostro una máscara de fastidio cansado y levantó la tranca. La puerta se abrió de golpe, chocando contra la pared. Allí estaba Hester Masters, envuelta en un abrigo de hombre, una linterna temblando en su mano. «Por el cielo, Mara. Te tardaste una eternidad. Pensé que ya te había llevado la tormenta». Hester entró como un vendaval, sacudiendo el polvo de las botas y trayendo consigo el frío de afuera. «Estaba atrás», mintió Mara mientras cerraba la puerta. «¿Qué haces rondando con este temporal?». «Te va a llevar hasta Texas». «Vi tu humo», respondió Hester,
sus ojos afilados recorriendo la habitación como un halcón inquieto. Mucho humo. Mira ese fuego. Te estás gastando la leña del invierno como si no valiera nada. Pensé que algo andaba mal, que estabas enferma o que tenías compañía. La mirada de Hester se clavó en el taburete junto al fogón. Mara sintió que el corazón se le subía a la garganta, pero entonces lo vio. La niña ya no estaba allí. Había deslizado su pequeño cuerpo hacia el hueco oscuro entre el hogar y la caja de leña, completamente tragada por las sombras. «Solo es el frío», dijo Mara, interponiéndose con calma entre Hester y el fogón. «Esta casa de adobe guarda la helada como una tumba». «Ajá», murmuró Hester, nada convencida mientras se quitaba la bufanda del rostro. «Vine a avisarte, Mara», dijo de pronto. «El Marshal anda desatado. Pasó por mi rancho hace una hora y venía hacia acá». Mara se obligó a servir 2 tazas de café, manteniendo las manos firmes. «El Marshal siempre anda desatado. ¿Qué pasa ahora?» «Dice que falta una niña del pueblo, una muchacha». La mano de Mara tembló. El café se desbordó. Rápidamente dejó la cafetera. ¿Desaparecida? ¿Y cómo lo sabe? Él no trata con ellos. Los hombres del pueblo fueron vistos allá abajo en el valle, cosa que nunca hacen, buscando algo. Hester bajó la voz, conspiradora. Cree que buscan a alguien, o que una de ellas huyó. Si se atrevieron a bajar de la mesa, dice él, se atreverán a causar problemas. Me dijo que cerrara todo y avisara de cualquier cosa extraña. Los ojos de Hester volvieron a recorrer la cocina, esta vez con más intención. Se fijaron en la escopeta colgada en la pared. Vieron la palangana con agua turbia por la tierra. Vieron, finalmente, los pedazos gastados de los mocasines. Mara los había dejado imprudentemente junto a la puerta. El dedo huesudo de Hester apuntó directo. ¿Y eso qué es? Mara bajó la mirada. La mente se le quedó en blanco. «Trapos», dijo con voz tensa. «Para sellar la puerta. Entra polvo por...» «Eso no es polvo, Mara». Los ojos de Hester brillaron con una especie de fervor cruel. «La tienes aquí, ¿verdad?» «¿A la niña?» «Hester, baja la voz», siseó Mara aferrándole el brazo. «No sabes lo que dices». «Sé lo que dijo el Marshal», escupió Hester. «Sé que darles refugio es delito. Mara, ¿te has vuelto loca? Esos salvajes traen enfermedades. Tienen familia. Vendrán por ella. Te quemarán la casa. Es solo una niña», respondió Mara, la voz quebrada por una rabia helada. Estaba a punto de morirse congelada junto a mi granero. ¿Qué querías que hiciera? ¿Que la dejara morir? «Sí», chilló Hester soltándose. «Exactamente eso. No es asunto nuestro. Es la ley. Thorn te quitará el rancho por esto, y me lo quitará a mí si cree que lo sabía y no dije nada». «Así que eso es», dijo Mara con amargura. «No estás preocupada por mí. Te preocupa tu pellejo. Vas a correr a contárselo». El rostro de Hester se arrugó. Por un instante, Mara vio miedo detrás de la malicia. «Es un hombre duro, Mara. Esto no es como recoger animales perdidos. Esta tierra es suya. Nos odian. Esa criatura te vería arder sin derramar una lágrima. Fuera de mi casa, Hester». «Mara, por favor». «Fuera». Mara señaló la puerta con la mano firme. «Ve a contárselo a tu Marshal. Anda. Pero si sales en medio de esta tormenta, no vuelvas, no serás bienvenida. Nunca». Hester vaciló. Su mirada saltaba entre la puerta y el fogón, atrapada entre el miedo a la ventisca y el terror aún mayor de quedar envuelta en el asunto. Con un sollozo ahogado, se volvió a colocar la bufanda. «Has cometido un error terrible, Mara. Te has condenado tú sola». Abrió la puerta de un tirón y el viento furioso se la tragó de inmediato. Mara la cerró y echó la tranca con un golpe seco, el cuerpo entero temblándole. Se apoyó contra la madera, con los ojos cerrados. El silencio volvió, roto solo por el chisporroteo del fuego
y la respiración entrecortada que venía desde las sombras. La niña salió despacio. Sus ojos negros se clavaron en los de Mara. Había comprendido la rabia, aunque no las palabras. «Ya se fue», dijo Mara con la voz hueca. «Fue a buscar al Marshal». Miró a la pequeña enferma, que era ahora su huésped y prisionera. «No nos queda mucho tiempo». Los ojos febriles de la niña se encontraron con los suyos. Ella extendió la pequeña figura tallada, ofreciéndosela. «Suri», susurró. «¿Ese es tu nombre?», preguntó Mara. La niña asintió. «Suri», repitió, señalándose a sí misma y luego al pajarito tallado. Ese era su nombre, Suri Littlehawk. En su lengua significaba lobo, aunque el pájaro era un misterio para Mara. «Mi nombre es Mara», dijo ella, arrodillándose. «Tenemos que esconderte, Suri. Viene un hombre malo». Los ojos de la niña, ya enormes por la fiebre, se agrandaron con un terror distinto, más agudo. Ella sabía perfectamente lo que era un hombre malo. Se puso de pie como pudo, aferrando la manta, mirando con desesperación la pequeña habitación. Mara agarró su mano. «Está bien, conozco un lugar, pero debemos darnos prisa». La tormenta rugía como un monstruo allá afuera. Pero el verdadero monstruo, lo sabía bien Mara, llevaba una placa en el pecho y montaba un caballo claro. Y ya venía. Había un sótano bajo las tablas de la cocina, un espacio húmedo y oscuro, al que se entraba por una trampilla escondida bajo la alfombra. Amos Whitlock lo había construido para guardar papas y manzanas en invierno. Era frío y olía a tierra mojada y moho, pero no había otro sitio. «Aquí dentro», dijo Mara, apartando la alfombra y tirando del aro de hierro. La tapa de madera se quejó con un gemido profundo. Suri retrocedió, horrorizada por aquel agujero negro. «No», susurró. «No, oscuro». «Es la única forma, Suri», insistió Mara, la voz afilada por el pánico. Escuchaba el eco del miedo de Hester en su cabeza, y podía imaginar al Marshal cabalgando con furia creciente, el rostro endurecido por la ley y el odio. «Él te encontrará, ¿entiendes? El hombre del abrigo, te encontrará». Mara bajó primero por la pequeña escalera, encendió una lámpara de queroseno y la dejó sobre un estante bajo. El espacio no medía más de 1,5 metros de alto. «¿Ves? No está tan mal. Te traeré mantas. Estaré justo encima. Podrás oír mis pasos». Intentó usar un tono tranquilizador, aunque sabía que sonaba tan asustada como la niña. Suri, aún tiritando, miró a Mara y luego a la puerta de la cocina, como si evaluara sus posibilidades en plena tormenta. Sabía que no tenía ninguna. Con una resignación profunda y rota, demasiado pesada para una criatura tan pequeña, asintió. Apretó su pajarito tallado contra el pecho y bajó por la escalera. Mara le pasó una manta gruesa y luego otra más fina. «Te traeré caldo en cuanto pueda. No hagas ruido. Pase lo que pase, ¿me lo prometes, Suri?» La niña asintió otra vez. Sus ojos negros absorbían la luz de la lámpara. Se acurrucó en un rincón y desapareció entre las sombras. El corazón de Mara dolió como si la estuviera enterrando viva. Cerró la trampilla, colocó la alfombra y alisó las arrugas. Era una escondida casi perfecta. Barrió el suelo, quitó la tierra de sus manos y arrojó afuera la palangana con el agua sucia. Luego pateó los restos de los mocasines, hundiéndolos en el barro cerca del porche. Apenas había regresado al fogón, obligándose a sentarse en la vieja silla de Amos y fingir que cosía cuando el sonido llegó. No eran golpes frenéticos como los de Hester. Estos eran lentos, pesados, llenos de autoridad, vibrando en los huesos de la casa. Toc, toc, toc. Mara esperó un poco, obligándose a respirar. Luego caminó hacia la puerta y la abrió. Marshal Vance Thorne estaba plantado en su porche. Ocupaba por completo el marco de la puerta, sus hombros anchos tapando lo poco de luz que quedaba. Llevaba un largo abrigo encerado
y el sombrero calado hasta abajo le dejaba el rostro hundido en sombras. Gotas de lluvia y polvo resbalaban del ala. No esperó invitación. Entró como si la casa le perteneciera, arrastrando el frío consigo, y se quitó el sombrero. Su cabello, gris como acero viejo, estaba cortado al ras. Sus ojos, del color del cielo en pleno invierno, eran penetrantes y absolutamente carentes de calor. Señora Whitlock. Su voz era grave, áspera como grava. Marshall Thorne, respondió Mara Whitlock aferrándose al chal. ¡Qué sorpresa! Imagino que no anda por ahí disfrutando del clima. El placer no es algo que me sobre en este valle, señora Whitlock, dijo él. Ni siquiera la miró. Sus ojos se movían por la habitación, lentos, meticulosos, como si catalogaran cada rincón. Vio el fuego vivo en el hogar, la cafetera aún caliente, la taza solitaria en la mesa. Acabo de pasar por la casa de su vecina, la señora Masters. Hester estuvo aquí, dijo Mara con voz controlada. Venía muy alterada. ¿Alterada?, repitió él probando la palabra. Dijo que usted también lo estaba, y que la echó de la casa. Eso no es muy propio de una buena vecina, Mara. Rara vez usaba su nombre de pila. Era una forma calculada de desarmarla. Solo fue un desacuerdo, contestó ella, rígida. Un asunto privado. ¿Sí? Thorne se acercó al fuego, frotándose las manos enguantadas. Ella parecía pensar que era un asunto público, uno que toca la ley del territorio. Entonces la miró de frente, el peso de aquella mirada casi físico. Dijo que tenía visita, una visita pequeña. De la mesa, Mara sostuvo su mirada. Este era el momento. La mentira debía ser perfecta. Hester es una mujer sola, Marshall. Ya lo sabe usted. Ve sombras donde no las hay. La sorprendió la tormenta y yo no estaba para aguantar chismes. Nada más. Thorne la observó durante un largo silencio. Mara escuchaba su propio corazón como si fuese un tambor. Estaba segura de que él también podía oírlo. Y estaba segura de que oía, muy bajo, la respiración febril de Suri Littlehawk, justo bajo sus pies. «Curioso», dijo Thorne con voz suave y peligrosa. «Ha visto sombras otras veces, pero jamás había corrido a mi oficina hecha un manojo de nervios». Fue muy específica. Dijo que tenía a una niña enferma, una india. «¿Y dónde está?», preguntó Mara, extendiendo un brazo hacia la habitación vacía. «Como ve, Marshall, estoy completamente sola». «Así llevo 6 meses», añadió. La palabra viuda flotó en el aire como un escudo. Ambos sabían que ella la había colocado ahí a propósito. La mirada de Thorne se suavizó apenas 1 centímetro. «Sé que ha sido duro, señora Whitlock. Amos era un buen hombre, pero el duelo vuelve a la gente imprudente, la ablanda». Dio un paso hacia la puerta del dormitorio. «¿Le molesta si echo un vistazo?» «Para tranquilizar a la señora Masters. Y a mí mismo». «Adelante», dijo Mara, el estómago retorcido. Él entró en el dormitorio. Mara oyó abrir el armario, arrastrar el baúl sobre el suelo. Él revisaba todo. Salió al cabo de unos segundos. «No hay nadie ahí». Regresó al centro de la estancia y se detuvo directamente sobre la trampilla escondida. Mara dejó de respirar. Pero la señora Masters mencionó unos mocasines gastados. Dijo que los vio junto a la puerta. «Le dije que eran trapos», contestó Mara. «Los tiré afuera. El viento se habrá encargado del resto». Thorne asintió despacio. Miró hacia la alfombra bajo sus botas. Le dio un pequeño toque con la punta. «Amos construyó esta casa sólida», comentó, golpeando las tablas con el tacón. «Cualquier otro habría puesto la casa directamente sobre la tierra. Él hizo un piso, uno bueno». «Era un carpintero habilidoso», susurró Mara. Thorne seguía mirando la alfombra. Parecía escuchando. A Mara le subió una ola de náusea. Debajo de ellos, Suri debía estar dormida, o rezando por no hacer ni un gemido. Un simple suspiro sería una sentencia de muerte. En este territorio hay elementos, señora Whitlock, que no respetan la ley.
dijo Thorne con un tono casi paternal. Ni la mía ni la de Dios. Hacen lo que quieren, atacan a los débiles. Señaló vagamente hacia la mesa. Mi trabajo es mantener clara la frontera. Entre nosotros y ellos. Y entre nosotros y los otros, murmuró Marshal Vance Thorne, como si siguiera un pensamiento propio. Sacó de su abrigo encerado un papel enrollado. Era un cartel de Se busca. Lo clavó en la pared de Mara con un pequeño clavo que sacó del bolsillo, un gesto sorprendentemente doméstico para un hombre tan duro. Mara lo miró. Un dibujo burdo mostraba a dos hombres. The Barlow Gang, Hank Barlow y Clem Barlow, buscados por robo de caballos, asaltos y asesinato. 200 Dutch Hollers de recompensa. Vieron a esos hombres cerca de los cañones ayer, dijo Thorne. Son de lo peor, blancos que se volvieron salvajes. Te matarían por ese mulo, señora. Te matarían por la comida que tengas guardada. Gracias por avisarme, Marshal. Él se volvió hacia ella, los ojos otra vez helados. Le digo esto porque el mundo aquí fuera no perdona. Y esconder a una fugitiva del pueblo es invitar a otro tipo de desgracia. Sus hombres están buscándola. Si vienen aquí, señaló hacia la ventana. No serán amables, no tocarán la puerta, se la llevarán y tomarán lo que quieran, a usted, a su ganado. Quemarán este lugar como advertencia. Lo entiendo, dijo Mara. Eso espero. Se colocó de nuevo el sombrero. Pondré un ayudante en el cruce de caminos. Si ve algo, los Barlow o alguien más, dispare su escopeta 2 veces. Llegaremos. Lo miró una última vez, fijándose en el fuego del hogar. Mantenga ese fuego encendido. Es una noche fría. Y está completamente sola. Abrió la puerta y salió. Mara echó el cerrojo y se dejó caer contra la madera, las piernas cediéndole. Resbaló hasta el suelo, temblando. No le había creído, no del todo. La había puesto a prueba, la había amenazado, la había advertido. Y además, había sembrado una idea. Los Barlow. Estaba conectando a la niña desaparecida con los forajidos, pintando un mundo lleno de peligros donde él se convertía en el único salvador. Mara esperó 5 minutos completos, escuchando cómo rugía el viento, antes de atreverse a mover la alfombra. Levantó la trampilla. Suri. Ya se fue. La pequeña cara que emergió de la oscuridad estaba surcada de lágrimas. No había hecho ni un ruido, pero el terror le había calado hasta los huesos. Mara la ayudó a subir. La niña temblaba otra vez, y no solo por la fiebre. Ya pasó, susurró Mara, envolviéndola en la manta y guiándola otra vez al taburete. Se fue. Estás a salvo. Él es el hombre malo, susurró Suri con la voz temblorosa. Sí, dijo Mara sintiendo endurecerse su propio corazón. Lo es. Suri apretó su pajarito tallado contra el pecho. Me busca. ¿Por qué? Preguntó Mara sirviendo un poco de caldo del pote. No por daño, dijo la niña mirando el fuego. Por enfermedad. Todos están enfermos. Sus ojos reflejaban un conocimiento terrible, demasiado adulto. Mi hermano, ya no está. Hizo un gesto con la mano, como un pájaro que se aleja volando. A Mara se le cortó la respiración. ¿Enfermedad? ¿Qué tipo? Suri negó con la cabeza sin saber la palabra. La garganta. Se cierra. No pueden respirar. Difteria. Mara la había visto una vez, en un asentamiento del este. El ángel estrangulador. Una peste que arrasaba familias, que mataba a los niños en cuestión de días. Mi padre, continuó Suri, la voz cargada de urgencia. Él es... Buscó la palabra. El jefe, el que manda. Él me dijo, corre, busca al hombre que corta, el hombre de medicina. ¿Un doctor? Preguntó Mara. ¿Sí? Doctor. Suri señaló hacia el oeste, hacia el pueblo. Sigue el arroyo,
Encuentra el pueblo. Trae al doctor. Pero la tormenta... Me perdí. ¿Y los hombres? ¿Qué hombres? Preguntó Mara sintiendo un escalofrío nuevo. No el Marshall. Otros dos. Me vieron. Me persiguieron. Me escondí en las rocas. Y vi tu casa, el humo, los Barlow. Todo encajó como un puñal en el estómago. Suri no era solo una niña perdida. Estaba en una misión desesperada para salvar a su gente. Y no solo la buscaba la ley. La perseguían dos asesinos conocidos. Y los había llevado hasta el rancho de Mara. Mara miró la escopeta colgada en la pared. Marshall Vance Thorne le había advertido sobre los Barlow. Pero él mismo era igual de peligroso. Y Hester Masters había puesto a todo el valle en alerta, diciendo que ella escondía a una niña del pueblo. Mara estaba atrapada. Atrapada entre la ley, los forajidos y una epidemia. «Está bien, Suri», murmuró Mara Whitlock, con una seriedad que le endurecía la voz. «Necesitas descansar. Necesitas fuerzas. Porque mañana vamos a cabalgar». «¿Cabalgar?», preguntó Suri, con los ojos turbios por la fiebre. «A Red Rock Creek», respondió Mara, la decisión clavada en el pecho. «Vamos a buscar a tu doctor». El amanecer llegó frío y filoso, como vidrio quebrado. El viento, al fin cansado, había dejado el valle limpio y áspero. El cielo era de un azul pálido, duro como un cuchillo. Mara no había dormido ni un segundo. Pasó la noche entera vigilando cómo Suri Littlehawk caía y volvía a caer en un sueño inquieto, respirando con dificultad junto al fuego. Su propia mente corría entre posibilidades imposibles. La fiebre de Suri estaba peor. La piel ardía al tocarla, y aquel silbido en su respiración le helaba la sangre. Difteria. Si Suri la tenía, Mara ya estaba expuesta, pero peor aún. Una niña tan enferma jamás aguantaría una travesía hasta el pueblo. Mara enfrentaba un dilema insoportable. No podía llevarla, pero tampoco podía dejarla. Si cabalgaba por el médico, tendría que dejar a Suri sola, escondida, convertida en presa. Rezar para que The Barlow Gang no estuviera vigilando. Rezar para que Marshall Vance Thorne no regresara. «Suri», susurró Mara, arrodillándose cuando la niña abrió los ojos. «Escúchame. Estás demasiado enferma para montar. Tengo que ir sola. Voy a traer al doctor, a Doc Harlan Boone. Lo traeré aquí». La niña le sujetó la muñeca, su mano pequeña sorprendentemente fuerte. «No, vete. Tú, vete. Ellos vendrán». Los dos hombres. «Tengo que hacerlo, Suri. Él tiene medicina para ti, para tu gente». «No», insistió la niña tosiendo una tos seca, áspera que le desgarró a Mara el alma. «Redstone. Mi padre. Dijo que ellos seguirán». «¿Quiénes? ¿Los Barlow?» Suri asintió. «Ellos miran. Ellos esperan». Tenía razón. Los Barlow no eran una amenaza cualquiera. La habían perseguido. Sabían que valía oro. No se habrían ido sin más. Seguro estaban vigilando el rancho, aguardando el momento justo. Si Mara salía al descubierto, la verían. Esperarían a que se alejara. Y entonces... Mara estaba atrapada. No podía irse. No podía quedarse. Cada hora que la fiebre subía, Suri se acercaba más a la muerte. Y su gente, allá en la mesa, moría sin ayuda. «Solo hay una forma», murmuró Mara poniéndose de pie. «Dusthoof, mi mulo». Dusthoof era viejo, terco y lento, pero confiable. El camino a Red Rock Creek, que en un caballo rápido tomaba 1 hora, con Dusthoof tomaría 2. Demasiado. Miró su establo vacío. El caballo de Amos, un bayardo fuerte, lo había vendido a Jed Patterson para pagar el ataúd y el entierro. «No, no voy a rendirme», murmuró para sí misma. Fue al sótano y regresó con una cuerda. «Suri, necesito que vuelvas a la bodega». «Tienes que hacerlo». «Iré a por el doctor, pero tengo que hacerlo de una manera que ellos no esperen».
A pesar de los sollozos débiles, la acomodó otra vez en la bodega, esta vez con una cantimplora llena y un plato pequeño de pan seco. Volveré antes del mediodía, Suri. Te lo juro. No abras esta puerta, no para nadie. Cerró la puerta de la cocina por dentro y se escabulló por la ventanita rígida que daba al patio trasero. Cayó al suelo con ligereza. No fue al establo, no ensilló al mulo. En vez de eso, se mantuvo baja, siguiendo el cauce del arroyo y las lomas bajas para cubrirse, y comenzó a caminar. Fueron casi 3 millas tortuosas, sobre piedras afiladas y espinos que le arañaban la falda. Mara no era pequeña, pero se movía con la urgencia feroz de una madre protegiendo a un cachorro. Alzaba la mirada a cada instante, buscando sombras entre las crestas. No vio nada, y eso era peor. Significaba que quienes estuvieran allí eran buenos. Llegó al borde de Red Rock Creek casi 2 horas después. Las botas cubiertas de barro, la cara marcada por el mezquite. El pueblo apenas despertaba. Un herrero golpeaba el yunque, el sonido quebrando el aire frío. Vio al ayudante del Marshal, un muchacho pecoso llamado Roster, dormido en una silla frente a la cárcel, recostado hacia atrás. Vaya cruz de caminos, pensó con amargura. Su destino era la casita de adobe con el letrero desteñido. Dr. M. Cole, Doc Harlan Boone, un hombre de casi 50 y tantos, siempre cansado, rostro amable, manos manchadas por láudano y nitrato de plata, era su única esperanza. Era un hombre práctico, cansado de tanto trabajo y mal pagado, pero seguía siendo el único médico en 50 millas a la redonda. Mara golpeó la puerta con fuerza. Él la abrió medio dormido, frotándose los ojos, un sorbo de café todavía en la boca. Mara, señora Whitlock, ¿qué ha pasado? Parece que la arrastró un tren. Harlan, te necesito, dijo ella, empujando la puerta y entrando en su pequeño consultorio abarrotado. El aire olía a ácido carbólico y libros viejos. Necesito que vengas al rancho, ahora mismo. ¿Qué sucede? ¿Te has hecho daño? ¿Una cerca te reventó en la cara? Es una niña, una pequeña de los Mesa Folk. Está enferma. Creo que es difteria. El rostro de Doc Harlan Boone, suaves segundos antes, se endureció de golpe. Dejó la taza sobre la mesa. Mara, tú sabes que no puedo. Eso es asunto del Marshal. Es asunto de ellos. Se está muriendo, Harlan. Tiene 7 años. Se llama Suri. Vino buscando ayuda. Él levantó las manos en frustración. Si Marshal Vance Thorne se entera, me echará del territorio. ¿Y de qué serviría entonces? Además, si es difteria, no puedo. Es demasiado contagiosa. Llevaría la enfermedad de vuelta al pueblo. Podría infectarlo todo. ¿Y si no vas?, respondió Mara con la voz baja, afilada. Podría morir toda su gente. ¿Quieres cargar con un exterminio entero por miedo a Vance Thorne? Amos siempre dijo que tú eras el único hombre decente de este lugar. El nombre de su difunto esposo le golpeó en el pecho. Boone suspiró, pasándose la mano por el cabello ralo. Mara, me estás pidiendo que lo arriesgue todo. Yo ya lo estoy arriesgando solo con estar aquí. Ella respiró hondo. Hay más. Los hermanos Barlow. Eso sí cambió el aire. Ya no era solo la ley o la enfermedad. Ahora eran forajidos. ¿Los Barlow? ¿Estás segura? Suri los vio. Vigilan mi tierra. Harlan, por favor. Es solo una niña. El médico miró su maletín y se rindió. Dios nos ampare a los dos. Está bien. Prepararé mis cosas. Tengo un nuevo antitóxico que llegó en la última diligencia. No es garantía, pero es algo. Ensilla mi caballo y salgo enseguida. No habrá caballo, dijo Mara, ni tu carreta. Están vigilando el rancho. Nos verán venir. Tenemos que volver como vine yo, a pie, por el cauce del arroyo. Boone miró sus botas gastadas. ¿A pie, Mara? Ya no soy un muchacho. Eres el único hombre que tengo ahora mismo.
Él soltó otro suspiro derrotado. 5 minutos después, Boone llenó su bolsa con frascos, vendajes y una cajita metálica de instrumentos. Mara aprovechó para comprar unas cuantas cosas a Jed Patterson, aún medio dormido. Más queroseno, un poco de carne salada, un saco pequeño de café. Actuó como si fuera una compra rutinaria. Incluso saludó con la mano al adormilado Deputy Rook Roscoe. Se reunió con Boone detrás del establo. Los dos salieron discretamente del pueblo y comenzaron el largo y helado camino de regreso. Tras más de 1 hora caminando, trepando por un terraplén pedregoso, Boone se detuvo jadeando. Necesito un momento, Mara. No podemos parar, le urgió ella. Tenemos que seguir. Solo 1 minuto. Ese minuto fue demasiado. Bueno. Mírate esta escena, Hank. La voz venía desde lo alto. Mara y Boone se quedaron rígidos. Sobre la cresta, recortados contra el cielo brillante, había 2 hombres. Andaban sucios, barbudos, oliendo a polvo y ron barato. Cada uno apuntaba con un Winchester. Eran los del cartel, Hank Barlow y Clem Barlow. «Mira tú, la viuda del rancho», dijo Hank, el más alto, con un rostro angosto y dientes manchados de tabaco. «Y mírale, vino con el doctor del pueblo. ¡Qué detallazo! ¿Sí? ¡Qué detalle!», gruñó Clem, más pesado, expresión torpe. «Nos preguntábamos qué tramabas, saliendo por tu ventanita. Muy sospechoso». «¿Qué quieren?», preguntó Mara, llevando instintivamente la mano a su pequeño cuchillo. «Nada de prisa, señora», rió Hank, un sonido seco y desagradable. «Sabemos exactamente lo que estás escondiendo». «No me mientas», escupió Hank, perdiendo la sonrisa. «Rastreamos a esa chavala de piel morena 2 días. Es hija del jefe de ellos, o lo que sea, Chief Redstone. Vale un montón para él. Pensamos cambiarla por oro, por rifles, por lo que queramos», apuntó a Boone. «Y tú, doctorcito, vas a asegurarte de que esté sana cuando hagamos el trato. No podemos vender mercancía dañada». «Está enferma», logró decir Doc Harlan Boone, recuperando la voz. «Muy enferma. Si se acercan a ella, se contagiarán. Es difteria». Clem Barlow retrocedió un paso sin querer. «¿Difteria? Hank. Esto no me gusta». «Cállate, Clem», escupió Hank. «Está mintiendo para asustarnos». Hank bajó el rifle apenas, pero su tono se volvió helado. «Ustedes 2 van a caminar despacito de vuelta al rancho, y nos van a entregar a la niña». «No», respondió Mara sin titubear. Los ojos de Hank Barlow se entrecerraron. «¿Qué dijiste?» «Dije que no». Él subió el rifle al hombro, apuntándole directo al corazón. «No estoy pidiendo permiso, señora. O nos das a la cría, o la enterramos aquí mismo». Doc Boone dio un pequeño paso adelante, intentando interponerse. «Escúchame, hijo. Llevo mi maletín conmigo. Tengo medicinas, tengo dinero. Puedes llevarte mi reloj. Pero esto es una locura. La niña se está muriendo. No sacarán nada de ella, y los Mesa Folk los matarán en cuanto los pillen». «Habla demasiado, Hank», rezongó Clem. «¿Sí? Y ya me cansé de escucharlo», gruñó Hank, amartillando el arma. El chasquido resonó como un trueno. Mara vio el agujero oscuro del cañón apuntándole, y supo, con absoluta certeza, que él iba a disparar. «Un momento», gritó Doc Boone, alzando las manos. «Podemos hablarlo, no hace falta». Pero Mara no esperó. Agarró el pesado maletín negro del doctor con una mano y, con la otra, lo empujó hacia atrás. «¡Corre!», aulló. Lanzó el maletín directamente a la cabeza de Clem. Él chilló y se agachó. El maletín golpeó su hombro. El disparo sonó al instante. La bala silbó contra una roca, tan cerca que un fragmento le cortó la mejilla a Mara. «¡Atrápenla!», rugió Hank. Mara no miró atrás. Se lanzó cuesta abajo por el talud, resbalando por la grava suelta y arrastrando al doctor con ella. Boone jadeaba, torpe, pero el pánico lo hacía avanzar.
¡Por aquí!, gritó ella, tirando de él hacia la maraña de sauces y tamariscos que bordeaban el cauce. Otro disparo tronó. Las hojas estallaron sobre su cabeza. Los Barlow irrumpieron tras ellos, maldiciendo, rompiendo ramas con pasos brutales. No puedo, Mara. Boone se desplomó contra un tronco, agotado. Sí puedes, siseó ella tirando de su brazo. Si no lo haces, nos matarán, y luego irán al rancho, y matarán a esa niña. ¡Muévete! El terror le dio fuerzas. Ya estaban en su tierra. Ella conocía cada curva del arroyo, cada sendero oculto. Por aquí, apremió, metiéndolo por un pasadizo de venados casi invisible. Atajo duro, lleno de espinas, pero les ahorraba un cuarto de milla. Rompiendo la última línea de arbustos, salieron de golpe al pastizal abierto, a 50 metros de la casa. Una carrera suicida. ¡Ahí vienen!, bramó Clem, muy cerca. ¡Corre!, chilló Mara. Boone cruzó el patio tambaleante, cayendo una vez antes de alcanzar el porche. Pero Mara no fue tras él. Corrió al granero. Abrió la tranca a tirones. Empujó la puerta, entró, tomó la horquilla para henos y salió corriendo otra vez. Hank y Clem emergían del bosque cuando ella llegó a mitad del patio. Hank levantó su rifle. Mara no se detuvo. Lanzó la horquilla como una lanza, con un grito salvaje. No era un tiro certero, pero dio en el suelo justo frente a ellos, las púas clavándose como dientes de metal. Una amenaza súbita. Hank se frenó un instante, sorprendido por la ferocidad de la mujer. Ese segundo fue oro. Mara corrió a la casa, golpeó la puerta, la cerró de un portazo y echó la tranca justo cuando el botazo de Hank chocó contra la madera. Un disparo atravesó el tablón, astillando la cocina y enterrándose en la pared opuesta. «¿Estás muerta, viuda?», bramó Hank desde afuera. «¿Me oyes? Muerta. Y el doctor también». Doc Boone estaba pegado a la pared, blanco como la cal, abrazando su maletín como si fuera un salvavidas. «Dios mío. Dios mío». «La ventana», jadeó Mara, ignorándolo. Corrió a la cocina y miró por entre las cortinas. Los Barlow se habían cubierto detrás del abrevadero. «Entréganos a la niña y los dejamos vivos», gritó Hank. «Vete al infierno», le respondió Mara. Agarró la escopeta del muro. «Mara, no», suplicó Boone. «Solo los vas a enfurecer. Ya están dispuestos a matarnos», dijo ella con una calma terrible. Revisó los cartuchos. Amos la había dejado cargada. «Quieren a la niña. Saben que está aquí. No podemos huir. No podemos escondernos». La única salida era seguir adelante. Otro disparo reventó la ventana de la cocina, esparciendo cristales por todo el cuarto. Mara Whitlock se agachó y corrió hacia el dormitorio. Golpeó los restos de vidrio del ventanuco y levantó la escopeta. Vio el sombrero de Clem Barlow asomarse detrás del bebedero. Disparó. El estruendo hizo vibrar toda la casa. La perdigonada cortó el aire y Clem lanzó un grito, no de dolor sino de puro espanto, tirándose hacia atrás. «Tiene una escopeta de posta, Hank». «Ya sé que la tiene, idiota», rugió Hank. «Ve por atrás, busca otra entrada». Mara volvió corriendo a la cocina. Marcus al sótano. «¿Ahora?». Apartó la alfombra y abrió la trampilla. «Suri, atrás, rápido». La niña estaba acurrucada en los escalones, los ojos enormes de pánico. «Los hombres malos», murmuró. «¿Sí? Están aquí. Ve al fondo, bajo el estante, cúbrete los oídos». Se giró hacia Doc Harlan Boone. «Doctor, su maletín. Baje. Usted tiene que ayudarla. Es lo más importante». «¿Y tú?», preguntó él con la voz quebrada. «Yo los detendré». «No puedes, Mara. Son dos. Van a...». «No quemarán la casa», dijo Mara, comprendiendo algo horrible. «Mientras crean que la niña está dentro. La quieren viva». Lo empujó hacia la escalera. «Vaya, manténgala callada. Y viva». El juramento del doctor, tan tambaleante en su consultorio, se afirmó de golpe ante la violencia real. Asintió.
Está bien. Pero Mara, no mueras. Descendió. Mara le pasó la lámpara. Atránquelo desde dentro, le indicó, señalando la viga gruesa que Amos Whitlock había construido para ese propósito. No lo abras, ni siquiera para mí, si no digo la palabra. ¿Cuál palabra? Mara dudó un instante. Amos. Él asintió. Mara cerró la trampilla y escuchó el golpe de la viga asegurándose. Ya estaba sola. Arrastró la mesa pesada y la volcó sobre la trampilla, formando una barrera sólida. Ahora tenía que defender dos frentes, la puerta y la ventana trasera. ¡Viuda!, vociferó Hank desde afuera. Nos estamos cansando. Última oportunidad. Entréganos a la cría. Mara reptó hasta la ventana rota, escopeta lista. Hank seguía detrás del bebedero. Pero Clem. ¿Dónde estaba Clem? El silencio se estiró, tenso como cuerda de arco. Un silencio de cazador. Escuchó un roce, no en la ventana trasera, en el granero. No intentaba entrar. Era otra cosa. Queroseno. Fuego. El doctor tenía razón. El olor acre del combustible llegó primero. Después el humo. «¡El granero, Hank!», gritó Clem, triunfante. «Ya le prendí fuego. A ver si le gusta esto». El corazón de Mara dio un vuelco. El granero. Dosthoof, sus gallinas, sus herramientas, todo lo que le quedaba. Pero había algo peor. El granero estaba seco como yesca, y el viento empujaba el fuego hacia la casa. No intentaban solo sacarla, querían quemarla viva. Habían decidido que la niña ya no valía el esfuerzo. «Mara». La voz amortiguada del doctor llegó desde el suelo. «Huelo humo. ¿Es la casa?» «El granero», respondió ella. «Quieren quemarnos». Corrió a la puerta, escopeta en mano. Tenía que salvar a Dosthoof. Tenía que detener el fuego antes de que se extendiera. Se preparó para levantar la tranca. Pero otro sonido la detuvo. Cascos. Muchos cascos. Y ruedas. ¿Qué demonios? La voz de Hank sonó confundida. Mara corrió a la ventana. Por el sendero estrecho que llevaba a su rancho, a un galope temerario, venía un carro. Y cabalgando a su lado, en su caballo claro, estaba Marshall Vance Thorne. El mariscal llegó en medio del tiroteo y el granero ardiendo. Los Barlow mintieron al instante, gritando que Mara había secuestrado al doctor y que estaba aliada con los Mesa Folk. Una mentira perfecta para los prejuicios del mariscal. Y Thorne, con el rostro endurecido por la furia, se preparó para asaltar la casa. Antes de que pudiera hacerlo, Hank Barlow traicionó el frágil alto al fuego. Disparó contra un ayudante del mariscal y desató un tiroteo a 3 bandas. Atrapada entre el fuego cruzado, Mara Whitlock tomó partido y apretó el gatillo de su escopeta, haciendo volar a Hank contra el abrevadero. Enfurecido, Clem Barlow embistió la casa como un toro ciego. Derribó la puerta de una patada y abrió fuego sin control. Una bala atravesó el suelo de madera, desgarrando la tabla encima del sótano y alcanzando a Doc Harlan Boone con un grito ahogado. Clem levantó el rifle para rematar a Mara, pero Marshall Vance Thorne disparó primero. La detonación retumbó como un trueno, y Clem cayó de espaldas, inmóvil. El mariscal entró entre los restos de la puerta rota. «¡Abran ese sótano!», ordenó con una voz de hierro. Levantaron la trampilla y encontraron al doctor herido, respirando con dificultad. Boone apenas levantó la mirada. La niña, Suri Littlehawk, se muere, susurró. Thorne abrió la boca para responder, pero un sonido nuevo le atravesó el alma. Un golpe grave, repetido, profundo. Tambores. El eco llegó desde las colinas, creciendo hasta convertirse en un pulso vivo que hacía vibrar la tierra. Mara miró por la puerta destrozada. Sobre las crestas, inmóviles como estatuas antiguas, estaban los Mesa Folk, silenciosos, armados, vigilantes. El que bajó primero, solo, montando un caballo oscuro, fue Chief Redstone.
Su rostro era una máscara de autoridad y dolor contenido. ¿Dónde está mi hija?, tronó su voz. Thorne, de pronto pequeño ante él, tragó saliva. En el sótano. Está enferma. Redstone no esperó permiso. Apartó al mariscal con un solo gesto y descendió hacia la niña. Allí, junto a la lámpara tenue, vio a Suri temblando, aferrando su pequeño pájaro tallado. Vio al doctor sangrando. Vio a Mara caída de rodillas, exhausta. Boone levantó el vial de la antitoxina. Hay una epidemia. Es grave. Puedo intentar salvarla. Redstone asintió con un dolor seco al notar las manchas febriles en el cuello de Mara. Primero mi hija, ordenó. Luego ella. Ambas serán tratadas. Mientras el doctor preparaba la inyección, los hombres del jefe entraron en el patio. Ignoraron los gritos furiosos del mariscal. Tomaron al Hank Barlow herido y también el cuerpo sin vida de Clem. Los levantaron como sacos de grano. Thorne se puso rojo de ira. Son criminales buscados. Responden ante mi ley. Redstone se giró hacia él, con una calma que helaba la sangre. Tu ley es débil, dijo con una firmeza antigua. Persiguieron a nuestros hijos. Serán juzgados por la nuestra. Mientras sus guerreros sofocaban el fuego del granero, Redstone tomó a su hija en brazos con una ternura que contrastaba con la dureza de su voz. Miró a Mara y al doctor. Vendrán con nosotros. Les daremos refugio y cuidado. Mara, débil pero consciente, permitió que la ayudaran a subir al caballo. El doctor fue apoyado detrás. Cuando la caravana inició el ascenso hacia la mesa, los tambores volvieron a retumbar. Pero ya no eran una amenaza. Era el latido de un pueblo agradecido. Un eco que subía por el valle como un canto antiguo. Aquella elección de Mara, acoger a una niña temblando junto a su granero, fue una piedra lanzada a un cañón silencioso. Y el eco cambió el destino de todos. En la mesa, no llegó como prisionera sino como paciente y huésped honorada. Ella y Boone, con su medicina y su valentía, ayudaron a los Mesa Folk a contener al ángel estrangulador y en sanarlos. También sanaron una grieta que había dividido el valle por una generación. Los tambores aquella noche fueron un agradecimiento y también una promesa. El valor pesa más que la ley, y la compasión habla un idioma que todo corazón reconoce. La historia de la viuda que desafió a bandidos y al mariscal por salvar a una niña se volvió leyenda en Red Rock Valley. Si esta historia te ha conmovido, te invito a que nos acompañes a descubrir más historias reales del viejo oeste. Historias que honran la resiliencia, la ternura y el espíritu que Dios puso en quienes abrieron camino. Suscríbete, comparte, deja tu opinión en los comentarios y únete a nosotros una vez más para recorrer esta tierra indómita. Gracias.